Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. A ver. ¿Lo tiene? Ok, pues muy bien. Vamos a leer el versículo que dije 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondémonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Padre, nos presentamos delante de ti en esta noche a estudiar tu palabra con reverencia. Te pedimos, oh Dios, que tú nos des sabiduría, entendimiento, que quites todo cansancio de nuestra mente, toda distracción. Señor, y que podamos enfocarnos en entender lo que tú querías decirle a estos hermanos en el primer siglo y lo que nos quiere decir a nosotros hoy a través de esta palabra. Señor, permite que podamos oírla o recibirla como proveniente de ti. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, aquel niño, aquel joven, aquel adulto, para que seas tú abriendo sus ojos, su entendimiento, que la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones, puedan ver la condición de su alma y puedan ver la necesidad de un Salvador y puedan correr a ti clamando por perdón y arrepentimiento. Señor, aquel que ya ha creído en ti, oramos para que tu palabra pueda ser de bálsamo para fortalecer su vida y seguir firme en la carrera de la fe hasta que tú llegues por segunda vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis, lo dividimos en tres escenas: una escena terrenal, una escena celestial y una escena futura que está relacionada con el juicio. Hasta ahora hemos visto ya los primeros 5 sellos, los cuales dijimos que representan realidades que han estado presentes desde que Jesucristo ascendió al cielo y estarán presentes hasta que Jesucristo regrese una vez más por su pueblo y a juzgar a sus enemigos. El primer sello que estudiamos, miramos la conquista
que puede entenderse como esa expansión del Evangelio a lo largo, digamos, de la historia. El segundo sello que estuvimos miramos que hablaba sobre las guerras, sobre la violencia que va a venir sobre el mundo. El tercer sello miramos la hambruna y la injusticia económica, ¿no? Y todo eso que estoy mencionando, pues lo hemos visto a lo largo de la historia. El cuarto sello apuntaba a la muerte que causaba diversas calamidades. Y el quinto sello, que fue el que estudiamos la semana pasada, hablaba de los mártires que clamaban por justicia, el cual estaban evidenciando esa persecución que ha venido contra la iglesia a lo largo de toda la historia. Hoy llegamos a estudiar el sexto sello, el cual podríamos decir que es una especie de respuesta a la oración de los mártires que estudiamos la semana pasada, que estaban clamando por justicia, por el juicio sobre esa humanidad rebelde. Así que este sexto sello lo podemos identificar como la ira del Cordero o una mirada al final. Al final del sexto sello que estuvo mirando la semana pasada, vimos cómo los mártires clamaban al Señor, y la respuesta del Señor que miramos a ellos, aparte de recordar, de descansar, era esperar hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, ¿no? Lo dijimos, el Señor pues no va a regresar hasta que su palabra no haya sido predicada y hasta que el último de los que Él ha establecido que se van a salvar sea salvado. Y eso nos sirve de motivación para seguir predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, sin importar a quién. Nuestra responsabilidad no es saber quién es elegido o quién no es elegido. Nuestra responsabilidad es predicar a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, como veremos en este sexto sello, se muestra que esa espera terminará en el tiempo de Dios. Dice William Harrison, comentando sobre este evento, él dice lo siguiente: la gran catástrofe que llegará al final de esta era, un día de terror y de asombro, simbolizado por un universo colapsado y una humanidad completamente aterrorizada. Y como vamos a seguir viendo, Juan va a tener una serie de visiones que muestran también el mismo juicio, pero se va a mostrar desde una perspectiva diferente. Cuando hable de la última trompeta, hablaremos también luego de la cosecha final con la hoz, el derramamiento de las copas de la ira, la caída de Babilonia, el jinete blanco que ejecuta el juicio de Dios. Todos esos no es que van a haber 7 juicios más o 7 finales más, sino que simplemente el autor de Hebreos nos está contando el mismo juicio, pero desde una perspectiva diferente. Entonces, todas estas escenas simplemente nos demuestran un mismo evento que, como leímos aquí en el versículo 17, el apóstol Juan lo identifica como el gran día de su ira, el gran día de la ira de Dios o de Jehová. Ahora, al considerar esto, lo que vamos a mirar el día de hoy, tenemos que hacernos 2 preguntas. La primera es: ¿debemos tomar estas descripciones de manera simbólica o más bien de forma literal? Y la segunda pregunta es, aunque ya quizás esa haya dado la respuesta, ¿qué evento está describiendo el pasaje? Esas son las 2 preguntas que tenemos que hacernos. Ya quizás la segunda pregunta ya di la respuesta. Pero la primera pregunta, ¿debe tomarse esta descripción de una manera simbólica o literal? Hay 2 respuestas principales que se le ha dado a esto, según los estudiosos a lo largo de los años. Y una de las posturas sostiene que, aunque es un lenguaje simbólico, representa calamidades literales que ocurrirán en el juicio final. Esa es una de las posturas.
Y la otra postura, quizás dirigida por un grupo identificado como los preteristas, argumenta que estas imágenes deben tomarse simbólicas porque provienen del Antiguo Testamento, donde simbolizan la caída de ciudades y naciones bajo el juicio de Dios. Son las dos respuestas que se pueden dar. Para nuestro estudio, pues vamos a seguir la primera respuesta que di, la primera postura, que enseña que aunque emplea un lenguaje literal, simbólico en lo que está diciendo, el sexto sello representa calamidades literales que ocurrirán al final del mundo en el juicio de Dios. Vamos a mirar, por ejemplo, algunos pasajes. Por ejemplo, Isaías 24, versículo 1 y 2, que quizás emplean el mismo lenguaje que el sexto sello o el apóstol Juan nos está expresando aquí. Isaías 24, donde podemos ver que esos juicios temporales anticipaban el gran juicio definitivo cuando el Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. Mire lo que dice Isaías 24, versículo 1. He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Ahora brinca el versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Si avanzamos un poco en Isaías y vamos al capítulo 34, puede usted ir buscando. Parece ser que allí el profeta está citando Apocalipsis, o podríamos decir más bien que Apocalipsis está citando al profeta, pero el vocabulario es muy similar. El versículo 1 y 2 podríamos leerlo de esta manera. Os lo voy a resumir y luego leemos el versículo 4. Escuchen, oh tierras, y cuanto las llenan, porque el Señor está airado contra todas las naciones. Ahora, miren lo que dice el versículo 4, porque es prácticamente lo que vemos aquí en Apocalipsis. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. O sea que Isaías está allí describiendo un juicio universal en que la creación misma es desechada. Encaja perfectamente en lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 6 sobre ese gran evento que este versículo 17 lo identifica como el gran día de la ira de Dios. Además, este sexto sello, también dijimos, es la respuesta a las oraciones de los hermanos o de los mártires en el quinto sello, donde los mártires clamaban por justicia. Algo más que podemos decir sobre esto, de mirarlo de una forma literal que va a pasar en el gran día del Señor, es que el sexto sello también concuerda con la enseñanza del Señor Jesucristo en el discurso que dio en el Monte de los Olivos, allá en Mateo 24. Creo que usted podrá recordar, creo que más adelante lo vamos a leer. En ese contexto el Señor Jesucristo utiliza la misma higuera que se utiliza aquí en Isaías 34, capítulo 4, y en Apocalipsis 6, versículo 13, como la necesidad de estar preparados para el fin. El apóstol Pedro también habla un poco sobre ello. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
Y no entiende de que va a llegar de noche, sino que como ladrón de noche lo que está diciendo es que el ladrón llega normalmente en la noche o llega simplemente a una hora que agarra a la gente que desprevenida. Creo que es lo que está diciendo el pasaje. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces es posible de que si hay algún simbolismo en estos que estamos leyendo en este sexto sello, pero también hay una parte literal que va a ocurrir porque hay varios pasajes en la Escritura que nos enseñan que eso va a pasar. Un comentarista, George Eldon, dice lo siguiente: el lenguaje no es meramente poético o simbólico de realidades espirituales, sino que describe una auténtica catástrofe cósmica cuya naturaleza exacta no podemos concebir. Es decir, que quizás para nuestro entendimiento va a ser difícil. Es como cuando, no sé si usted se acuerda, cuando Jesucristo le dice a los discípulos que el templo iba a ser destruido. Ellos se acercan y le dicen a Jesús, Jesús, pero es que semejante edificio, ¿cómo va a ser posible que eso pase? O sea, ellos no entendían. Ahora, nosotros hoy sabemos que con bombas eso acaba y en un momento eso desaparece. Para ellos en ese momento era difícil entender. Hoy podemos nosotros decir, pero ¿cómo así que la luna, el sol, todo eso? Complicado entenderlo. Pero bajo el poderío de Dios, hermano, no hay nada que se pueda resistir. Es como cuando se construye un castillo en la arena, ¿no? Usted y yo con un solamente pisotón lo hacemos pedazos, ¿no? No es nada bajo nuestro poder, y eso que nuestro poder es limitado. Entonces el poder de Dios es ¿qué? Ilimitado. Entonces, vamos a preguntarnos aquí, ¿cómo fue que se le mostró al apóstol Juan el juicio, el día del juicio? ¿Cómo fue que se le presentó? Se le presenta a través de 7 imágenes. Creo que él presenta 7 imágenes, que algunos dicen que podrían ser 6, si dividiéramos en la última, todo monte y toda isla, si la tomáramos como una, pero vamos a tomarla como 7. 7 imágenes que se presentan de lo que va a pasar.